también se ajusta a recomendaciones propias que ustedes van a mirar en el camino de la teoría, que efectivamente debemos tomar medidas preventivas para evitar justamente la infección del aparato urinario. ¿Qué quiero que ustedes encuentren en esta clase? ¿No? Que identifiquen la población pediátrica, digamos, más vulnerable, que dentro de las guías que nos invitan a conocer, ¿no? Que todas ustedes saben que las guías de práctica clínica, muchas de ellas están basadas en una evidencia, que tomamos datos siempre de recomendaciones internacionales y lo hacemos nuestra, ¿no? A través de las recomendaciones que nos pueda dar MINSA o el Seguro Social. Nuestra agenda va a ser esta, desde un comportamiento epidemiológico, cómo anda esto, hasta el tratamiento. Antes de iniciar en hablar sobre infección urinaria, debemos tener siempre claro algunas definiciones, porque de ello depende también identificando la condición propia en la que se ubica la infección dentro de esta patología renal. Entonces podemos decir si es una infección urinaria alta o baja. Y lo otro, ¿en qué situación, mis alumnos, se da la infección? ¿En poblaciones menores de 1 año? ¿Poblaciones mayores de 3 años? ¿En qué situación? Los casos clínicos, como ya es parte de su proceso de aprendizaje, ustedes se han dado cuenta que lo más importante es la edad. La edad marca la patología. Siempre también es una premisa que todos los tutores le damos. La edad marca la patología, ¿no? Y una patología que si se da en ciertas situaciones, por ejemplo, se me ocurre decir poblaciones vulnerables o poblaciones de alto riesgo, que no deberían presentarlas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Hacer una infección de otitis media antes de los 6 meses casi está relacionada a una disfunción tubárica. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, vemos y decimos, ya, existen condiciones anatómicas, estructurales, ¿no? Funcionales, que permiten la posición de algún germen, ¿no? Así es que necesitamos saber, ¿no? Entonces, definimos infección del tracto urinario a la presencia de microorganismos dados a través de un examen que es el urocultivo, de ser positivo a un recuento de colonias mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Puede ser o no, dependiendo de la condición de ese huésped, con síntomas o con algunos signos clínicos que nos puedan relacionar. También es parte de sus guías que ustedes han hecho, no me acuerdo si era guía o seminario que hicieron sobre foco, o sea, sin foco, ¿no? O sea, niño febril sin foco aparente, niño febril sin foco, o sea, establecido, y la edad me marca decir, si hay fiebre y no me da ninguna sintomatología, yo tengo que mirar si es menores de 2 añitos, ¿qué era? Descartar foco ótico o descartar foco urinario, ¿no? Entonces uno dice, eso es lo que yo necesito. ¿Qué es ictus recurrente? Es una infección que podría estar relacionada a una nueva bacteria que presenta 2 episodios en 6 meses o 3 episodios de ictus baja, ¿no? Doctora, pero 2 episodios en 6 meses, ¿de cuál? Entonces la dejé ahí abierta para que ustedes estén al tanto, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, una ictus recurrente si hace común la identificación de otro germen, que como ustedes ya saben, una infección urinaria, la más frecuente de ella, como agente etiológico, es el E. coli, pero le puede seguir otro, y que dé una sintomatología mucho más abierta, mucho más intensa en sus síntomas. Puede ser Proteus, Klebsiella, ¿no? Y que de alguna manera está relacionada a
a lo que nosotros decimos, infección del tracto urinario alto, por lo general. Siempre todos les hablamos a cualquier patología sobre frecuencia. Eso no significa que no le va a dar, sí, sino es más frecuente, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la pielonefritis, ¿no? Entonces uno mira y dice, hito alta, que es una infección, que en muchos textos simplemente dicen pielonefritis, ya no hablan de hito alta, ¿no? Sino pielonefritis, infección que compromete la pelvis renal y el parénquima renal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, mis alumnos. A ver, vamos a tratar de colocarle para conseguir acá, de poncharles una miradita desde el punto de vista de nuestra plumita para que podamos tener, ahí está, encontré la plumita, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice pielonefritis, agarro pelvis renal y agarro parénquima. Pielonefritis. ¿No? Y a veces decimos la palabra, ¿no? Siempre aguda, ¿no? Pielonefritis aguda. Doctora, ¿y por qué tanta su preocupación? Porque justamente en itus altas, que tenemos que mirar quiénes estarían, pregunta, ¿no? O sea, para ustedes va a ser así, ¿no? ¿Quiénes realmente de la población está muy vulnerable para hacer pielonefritis? Entonces ustedes ya miran, dicen, ah, sí, nos está hablando de la edad, qué importante. O sea, menores de 1 año, y en otros textos, menores de 2 años, pero población de lactantes que hacen una presentación de una pielonefritis aguda, entonces está muy relacionado a que estos pequeñitos, ¿no? Puede ser el equivalente, como a veces uno tiene que decir, de las famosas cicatrices renales. Entonces esto es realmente muy importante a considerarlo, porque trae a futuro muchas situaciones. Cicatriz renal, doctora, tanto así una infección urinaria puede darme una alteración y una, digamos, una condición de que es necesario, sí, y el monitoreo, ¿no? Porque hay estudios, mis alumnos, que la cicatriz renal que evidenciada en estos pequeñines puede a futuro llevarnos a una hipertensión arterial. Entonces, la ITU recurrente, si fuese muy alta, permanente de esto, dice, a ITU recurrentes, mayor cicatriz renal. Y es importante que ustedes vayan viendo eso, ¿no? También se habla de cistitis como algo de una infección del tracto urinario bajo, ¿no? Que compromete uretra, vejiga, ¿no? Otra definición, bacteriuria asintomática, presencia de urocultivo positivo. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Que no hay sintomatología. ¿Se dan cuenta? No hay sintomatología. Ya en el cambio, las preguntas miraremos ahí cuando ya vayamos por el tema de manejo, ¿qué se hace en esta condición? ¿No? ITU atípica, fíjense, muy parecida, doctora, pero esto de repente se parece un poco también a la pielonefritis. Puede ser, pero tiene otras condiciones más de, por ejemplo, presencia de fiebre que va muy alta, 48 horas. Le dan el tratamiento, porque están pensando en una pielonefritis, pero el paciente no mejora. Por el contrario, ya tiene un aspecto séptico. A lo mejor sí está ya identificado el germen, pero ustedes saben que este travieso del E. coli también tiene muchas serotipificaciones, ¿no es cierto? ¿No? Muy parecido, yo siempre les digo a esos que empiezan a tener sus famosos movimientos vibrátiles a través de los pílips, ¿se acuerdan? A ver si alguien se acuerda cuando yo les hablaba de una condición del E. coli, pero de repente no como E. coli, sino con otros gérmenes que tienen pilis o fimbrias.
¿Qué característica tiene esa condición? ¿Qué hace ese pilis o fimbrias? Si alguien me dice, contentísima yo de que ustedes han relacionado a sus clases anteriores. Si no, yo digo, oh my God, he hablado por gusto. Oh, me pongo triste. ¿Qué dicen ustedes, mis alumnos? Esa característica que tiene de una, ¿no? Entonces uno dice, este germen, ¿no? ¿Qué tal forma de colocarse y condicionar para ser uropatógeno, ¿no? Y va por esa forma de presentación que tiene, ¿no? Y que como se le ve así, como que fuese algo como una gamusita, ¿no? Ese E. coli, ustedes han visto, ¿no es cierto?, a través de su microscopio, de repente en las láminas, en el camino de su formación académica, ya han visto que tiene, ¿no? Es así como que fuese algo que tuviese casi como una gamusita que lo envuelve, todo eso, pero tiene ahí sus famosas fibras, que le da la característica para poder llenar el mecanismo de acción. ¿Cómo se llama? A través de alguien, chicos, si me dicen qué condición tiene, ¿se acuerdan? 1, 2, 3. No me han contestado. ¿Se acuerdan que esas famosas pilis, esos hilitos que están en la pared de la cápsula, y ahí como unos hilitos, fimbrias, ¿no? O pilis, que tiene justamente la capacidad de adherencia, nunca se olvide, ¿no? Y a la vez, de repente estas de acá, para la ITU atípica, son aquellos serotipos que producen beta-lactamasa. En la parte de infecciones altas respiratorias, ¿se acuerdan quiénes eran los productores de beta-lactamasa? ¿Alguien de mis alumnos? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Productores. Ay, se ha dado cuenta cómo crece, ¿no? Cómo crece estas serotipificaciones de diferentes cepas, de diferentes agentes etiológicos y que no son respondedores a los antibióticos. ¿Se dan cuenta, no? Y le llegó al E. coli también, ¿no? Entonces, esa es una forma de evaluar por qué esos pequeñitos nos hacen una condición importante. Y ya ingresa inclusive a producir cierto compromiso a nivel del parénquima renal. Pudiera ser a través, por eso es que hacen una sepsis, de repente por ahí, una falla renal aguda, chiquita, nada más. Y ya el ITU atípico le da. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que trabajar para que no le dé a este pequeño ninguna falla renal, ¿no? Evitarla, ¿no? O si no, también a través de la presencia de una masa abdominal que está condicionando propiamente digamos, este germen, ¿no? Otra forma de evaluar también mis alumnos es para darles un poquito en ese porqué del porqué. Esa condición de ITU atípica hace la orientación de ver que ese paciente no está saliendo adecuadamente y está comprometiéndose porque no es lo frecuente. No se da mucha condición de ITU atípica. Y si se da, es por esa forma de invasión. Acuérdense que el E. coli, ¿dónde está? A nivel intestinal, ¿no es cierto? Entonces que por condiciones, digamos, de vecindad, esas estructuras adyacentes hace que este germen produzca distensión, pues, ¿no? Abdominal y aparentemente hasta como presencia, como fuera, masa abdominal. Veamos ahora un poquito qué cambios epidemiológicos me da en esto, ¿no? Está más relacionada a la edad, mis alumnos. Y la edad, que es la que va a marcar una condición epidemiológica, por ejemplo, veo que a menor edad el riesgo potencial se da más en niños. Conforme va creciendo la edad, pasa y se hace el viraje para las niñas, ¿no? Y ustedes han visto por qué, porque mantiene pues esa vecindad,
¿no? Lo otro también, que si es menor, y también la relación es lo que quiero que también ustedes vean. Si es niño y menor de 1 año, hay una condición mucho más de relacionarla con malformaciones congénitas, ¿sí? Eso es importante que ustedes vayan viendo. Entonces, para ver factores de riesgo, ¿no? Tenemos ya con lo que les he comentado esa población, ¿no? Esa población entonces menores de 1 año, ¿no? Que de repente con sospecha de malformación. Y también me podrían decir, doctora, y los otros niños, de repente la niñita que está, claro, puede tener la niña también una condición. Por ejemplo, megacolon. Otra, la condición propia de una disfunción miccional. Pues la niñita, la mujercita, para ver por qué le da a esa niñita que está a esa edad, ya pasó el año muy bien, check, ¿no? El segundo año también, y de ahí ya viene. Entonces, hay una relación directa que siempre les digo, porque ya está entrando a esa famosa etapa de control de esfínter, ¿no? 2, 3 añitos de edad. Ya doctora, gracias. Entonces ya voy viendo cómo trabajar esa población vulnerable. Muy bien. Lo otro es lo que normalmente pasa en los, digamos, en nuestro Perú, en las situaciones, digamos, de no tener, no contar con buenos hábitos saludables, ¿no? Las buenas prácticas de higiene, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, aquel niñita, la niñita o el niñito, cualquiera fuera, está todavía con los pañalitos, que es necesario que esté porque uno dice, ¿no? Habitualmente, ¿no? Tampoco no es retirar precozmente un pañal, fisiológicamente, ¿no? Entonces, pero el uso y el no cambiar, porque podría ser que esté, pero el no cambiarlo, ¿no? Entonces lo deja ahí empapado, la madre, o porque trabaja, o porque la cuidadora también se descuida, en fin. Entonces también puede ser parte de esto que por vía ascendente puede, digamos, transmitir o hacer, digamos, la infección, ¿no? Entonces, todos esos detalles son importantes a considerar. ¿Qué dice la asociación, ¿no? La academia, ¿no? De pediatría? Probabilidades de ITU, por ejemplo, si yo veo en las niñas, hay una relación directa, ¿no? Seguimos todavía en el ambiente epidemiológico, mis alumnos, ¿no? Entonces decimos, hay una relación, dice, las niñitas mayores se dan cuenta, o si son chiquitas, digan, probabilidad de ITU, las niñas, también puedo tener un grupito menores de 12 meses. Fiebre, acuérdense siempre la fiebre es algo que de alguna manera nos tiene que poner en, como se dice así, como una linternita, ¿no? Luz ámbar, ¿no? Lo otro, la probabilidad, digamos, que uno mira, ¿no? Menores de 1%, ¿no? La probabilidad que se da, ¿no? Pero cuando uno mira, ¿no? Número de factores presentes, ¿no? Son pocos, pero un poquito más en aquellos que tienen fiebrecita. Si yo me voy a los niños, miren, a los niños hay que tenerle bastante, ¿no? O sea, ausencia de otra fuente, pero la fiebre, es importante la fiebre acá, ¿no? La temperatura, ¿no? Y fíjense que la probabilidad de hacer ITU podría estar más o menos por ahí, no hay mucha diferencia. Pero hay estudios que opinan y otros que también un poco que no ven, digamos, en los estudios que hayan podido realizar, que sea evidente el hecho de que aquellos circuncidados, ¿no? Tendrían menor riesgo de infección que los no circuncidados, ¿no? Pero hay esa relación que en algunos estudios, por ejemplo esta que les estoy poniendo, ¿no? De la Academia Americana, hay esto, ¿no? No mayor de 3 circuncidados podría, pero se dan cuenta con ninguno acá, como número de factor presente, vemos que ahí está, ¿no es cierto? Entonces,
La probabilidad, ¿no? Si excede al 1%, en este caso, ¿no? Para el niño, incluso sin otro factor de riesgo, pudiera ser que en este estudio, ¿no? El hecho de tener menos riesgo de circuncidados, digamos, de infección, podría ser una de las condiciones, ¿no? Ahora, me dirán, doctora, ¿y por qué? Bueno, pudiera ser también el hecho de que el no tener buenos hábitos de higiene, ¿no? Quede el esmegma pegado en la fimosis, ¿no? En la pared, y eso sea un caldo de cultivo, pudiera ser, ¿no? ¿Qué otros factores se ven? Los menciono para que ustedes le den, ¿no? La lectura. Los factores siguen entonces en aquellos que puedan tener un poco de retención vesical. ¿Quién tendría retención vesical? Todo aquel niño que ustedes ya han visto, ¿no? Aquellos pequeñitos que tuvieron de repente por ahí un tema muy prematuro que terminó con una parálisis cerebral, un PCI, ¿no? Infantil, y que pueda tener, o si no, mielomeningoceles, o sea, daño neuronal por alguna malformación, puede de alguna manera tener una vejiga neurogénica y hacer retención vesical. El estreñimiento de por sí, el estreñimiento condiciona, ¿no? Ustedes han visto en muchos textos que hablan de constipación, así hablan la denominación, ¿no? Y eso, acuérdense que es por el tema que nosotros decimos, ¿no? Queda ahí el bolo fecal, ¿no? Está el bolo fecal, y ustedes saben que por cuestiones, digamos, de la vecindad con la región perineal, ¿no? La perineal hace que de alguna manera, por vecindad, esté, digamos, muy pegadito, ¿no? Entonces, del intestino, por eso es que también otro de los germes son todos los enterococos, ¿no? Klebsiella proteus. Anomalías estructurales del riñón, reflujo vesico-ureteral, incontinencia urinaria. Son aquellos pequeñitos también que, bueno, que nos den incontinencia urinaria a la tercera edad. Eso es propio, fisiológico, porque ¿qué hay? Por la disminución de estrógenos, ¿no es cierto? Todo eso a veces uno mira. Pero en una pequeñita, una niñita, ¿no? Pues hay que buscarle las condiciones, ¿no? ¿Por qué podría estar con eso de incontinencia, ¿no? Que no puede ir, está siempre haciendo sus chorros, cambio, inclusive si está en esa etapa, digamos, de control de esfínteres, la mamá por ver eso no le da, no, o sea, no lo ve como algo importante, pasa desapercibido para los padres, en especial a la mamita, que es la que más está haciendo los cambios de los pañales, o de repente las trucitas, y se da cuenta, pues, ¿no? O si no, no. Y acá empiezan las situs recurrentes, ¿no? Mala higiene, dermatitis de pañal, que eso ya ustedes por hábitos, ¿no? Una vulvovaginitis. ¿Por qué se da una vulvovaginitis en las niñas? ¿Por qué? Y me puede, o sea, si yo veo de que por vecindad, como han visto, ¿no? ¿No? Con la zona perineal, por vecindad, si mi niña tiene, ¿no? Parásitos, ya ustedes saben qué puede ser. ¿Qué parásito me produce vulvovaginitis? Mis alumnos, ¿cómo van? ¿Cómo voy? Yo quiero cada cierto tiempo, digo, ¿estoy bien o no? Porque quiero saber si estoy sola. No estoy sola, ¿no? ¿Estoy con ustedes? Sí, doctora. Eso, ya. Entonces, vulvovaginitis. Ah, ya, doctora, sí. Parasitosis, sí, doctora. El oxíolos es un travieso. En la noche migra, ¿no? Y entonces la mujercita es una de las condiciones que a veces uno dice, todo niño de 2 a 5 años, niñitas especialmente, las niñitas, ¿no? Que están parasitadas, tratar siempre de ver ese tema, porque el oxiurus es el que te produce, ¿no? El oxiurus, ese terrible, comienza a pasear, ¿bien? Entonces, eso es importante que ustedes vean.
En el tópico, no digo casos clínicos, no digo examen, les digo que en el tópico que ustedes vayan, ¿no? ¿Cómo se llama? En sus prácticas, o a lo mejor también en el ciclo del internado, lo importante siempre es ver las causas. Siempre pregunten para ustedes identificar, ¿no? Cómo van las patologías, el antecedente. Eso es importante para poder nosotros ver. Dentro de las malformaciones congénitas, vésico-ureterales, el reflujo, ¿no? El reflujo es el primero, que con el tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Un reflujo, digamos, de un grado, podemos de alguna manera por ejercicios, ¿no? Que le va a dar, digamos, el urólogo, porque todo reflujo va donde el especialista. El pediatra no debe, si es que ya ve que hay una sospecha, ¿no? Sobre todo en esas famosas y tú recurrentes, ¿por qué? Entonces, ¿no? La interrogante es la que me lleva a buscar a los especialistas. Es lo mismo que les decía, primer evento de una otitis, el pediatra. Primer evento de una neumonía, pediatra. Todo el pediatra puede diagnosticar, puede manejar las condiciones en las cuales nuevamente se presenta, uno ya está alerta, ¿no? Neumonía recurrente. ¿Qué pasa? ¿Por qué le viene la neumonía a un pequeño de 3 a 5 años de edad? Entonces ya yo tengo que ver cuál es la causa que condiciona eso. Lo mismo acá. Entonces tengo que buscar malformaciones congénitas, ¿no? Arriba, ya saben, neumonía, ¿cuál es? Déficit de cilios inmóviles. ¿Y qué lo da? De repente una inmunodeficiencia primaria por defecto de alguna de las inmunoglobulinas, en este caso la G, ¿no? Factor que uno tiene que mirar cuál puede ser, ¿no? Y lo mismo, el reflujo también tenemos que mirar de acuerdo a la condición. Hay factores en los cuales qué rico se posiciona el E. coli porque hay una condición, o sea, hay un ambiente bueno, adecuado para quedarse. Y hace un negocio ahí, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Me encanta quedarme acá, déjame por favor, no te voy a molestar mucho. Y entonces a través de sus adherencias, ¿se acuerdan que les comentaba? Y eso ha crecido mucho desde el punto de vista de identificar al antígeno. Pero también hay otra forma del E. coli a través de las toxinas. Hay otra forma que el E. coli también le encanta quedarse, ¿no? Y así vamos viendo que el mecanismo, ¿no?, de defensa del huésped es importante. Si hay malformación, segurísimo que ese germen le encanta quedarse, ¿no? Como ejemplo representativo, porque saben que esto va cambiando de acuerdo al agente. Pero en este caso que estamos mirando a nuestro famoso, ¿no?, E. coli, miren acá, la famosa, yo les decía, ¿no? Lleven esto, las famosas fimbrias. También lo tiene ¿quién? Ah, sí, doctora, ya me acordé. También lo tiene el estreptococo, sí, doctora. Yo, verdad que sí, ahí está. Y estas son las que producen, pues, las adherencias. ¿Cómo se llama? Para unos, fimbrias o pilos, ¿no? Y este famoso es el que realmente, ¿no?, activa. Inclusive, muchos hablan de que pudiera ser que hay componentes que hacen, aparte, digamos, de mantener las CETU recurrentes, que no solamente esa puede ser, miren, a través de las toxinas, ¿se acuerdan que les hablaba, no? Las toxinas ustedes han visto, ¿no? Acá. La adherencia puede ser una forma, pero también la toxina. ¿Quiénes las tienen? Las toxinas pueden ser todas aquellos gérmenes que tienen en su pared lipopolisacáridos. Ah, ¿cuáles, doctora? Mire, acá mencionar, gram negativos, positivos, y el famoso que siempre se acuerdan que les decía, el malo de la película en todo sitio. Mira, hasta infección urinaria, ¿qué tal? Atrevido del adenovirus. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está. En negativos, Klebsiella, la cabeza, ¿no? Tenemos proteos, Enterobacter también, Citrobacter.
positivos, el estreptococo, estafilococo, ¿no? Estreptococo aureus, ¿no? Lo mismo, el adenovirus. O sea, los virus también, doctora, de alguna manera, pero ya saben qué es, por el mecanismo de la toxina. Perfecto, ¿no? Entonces eso es importante. Cualquiera fuera su mecanismo, ¿qué es lo que van a producir? El ingreso y puede, de alguna manera, condicionar una dilatación, porque va por ascenso. Entonces, condiciona una dilatación de uréteres y de alguna de estas condiciones que se da a través de las adhesinas o las fimbrias, miren, acá les he puesto para que ustedes lo tengan clarito, clarito, ¿no? Para que ustedes vean. Son estudios. Cada cosa que uno les va diciendo siempre es la frecuencia. Eso es necesario que ustedes vean. Esa dilatación de uréteres puede ser si se da por las fimbrias. Puede. Hay estudios donde se han visto que si se da por esa capacidad con la presencia de cantidad de fimbrias que pueden de alguna manera condicionar una activación del DNA, del germen, entonces me va a producir, mire, compromiso a nivel de la pelvis renal o el parénquima. Y las adhesinas número 1 se han visto también en los estudios que se ha dado lectura. Miren, les encanta quedarse en vejiga y uretra. Cualquiera fueran esas condiciones, ¿no? Siempre la parte anatómica es la que de alguna manera lo pone vulnerable a nuestros pequeñitos, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Acá, el vaciado que ya saben por qué población es la que puede sufrir de esta condición. Una vez ya identificado, entonces, y dependiendo de la condición inmunológica, ¿se acuerdan siempre qué importante es eso, ¿no? La condición inmunológica. Ya están mirando, chicos, cuando ya ustedes 5 minutos antes de mi hora de ITU, al toque me pasan la voz, por favor, mis delegadas, ¿no? Para poder hacer el descanso para ir al síndrome nefrótico, ¿ya? No quiero cansarlos porque a veces me vuelvo un poco amante de la patología y me distraigo. Entonces me demoro, no quiero demorarme con ustedes, ¿no? Para que pudieran avanzar. Cuadro clínico, este cuadrito ha sido chévere, a mí me encanta mucho porque le ponemos el grupo, como siempre les decía, el grupo marca la patología, marca la condición, inclusive evolución y pronóstico. Claro que sí. Menores de 3 meses puede tener, lo más común, fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. Entonces esto ya de alguna manera, doctora, menores de 3 meses, no hay, está recién en la madurez del sistema inmunológico, por eso, claro, me hace urosepsis, doctora, tiene razón, y me hace la modalidad de pielonefritis, porque hay vómitos eso, o sea, es más sistémico. ¿Por qué? Por esa limitante que tiene. Mayores de 3 meses, sí, hay fiebre todavía, pero entre una y otra cosa me puede dar otros síntomas más, ¿no? Como porque ya puede ver, ¿no? Ese pequeñito que hace rechazo de tomas, ¿no? O agregarse otros síntomas como hematuria. Lo otro, si ya vemos que son más grandecitos, entonces ya vemos que puede de alguna manera tener algunos síntomas ya como lo hace, digamos, el niño, el escolar, en las famosas, ¿no? Puede tener disuria, polaquiuria, dolor abdominal y todo lo demás. Entonces, el comportamiento de un escolar, un adolescente, tan igual como el adulto. La presentación de estos casos ya sobre atípica les comenté. La recurrente para una toma de decisión, ¿no? Es importante que usted vea, ¿no? Que en aquella condición es aquel que en el año, pues, fíjense, le dio 2 hitos. Si le dio, ya ves que están mirando por qué. Siempre investigar el por qué del por qué. No quedarnos nomás en darle el sintomático, darle el antibiótico. No. Doy y también tengo que seguir monitoreando, hacer seguimiento, control para poder determinar si ahí quedó, que de repente era simplemente, ya, de repente sí, malos hábitos.
recomiendo a la mamá una buena higiene de la zona perineal, darle un profiláctico de repente para el tema de los un antiparasitario, ¿no? Para el tema, digamos, del esto. O si no, decirles también, ¿no? Ustedes han visto que una forma de detección del oxígeno, ya saben, ¿no? Colocar una cinta scotch en la nochecita, al momento de que el bebé está durmiendo, pero profundamente, y esa cinta después al día siguiente en una lámina portaobjeto lo colocan y lo mandan al laboratorio para ver, porque el oxyurus solamente sale en la nochecita, ¿no? O sea, cuando está la persona pues así, sequita, o sea, no hay movimiento, ¿no? Y la complicada, que ya tendrían que tener condiciones propias, ¿no? Uno, el antecedente de malformación, que puede complicar esa condición, o las itus recurrentes, ¿no? Muy bien, entonces, la forma de presentación en términos generales, podemos decir que está a modalidad de pielonefritis, a modalidad de una cistitis o una bacteriuria asintomática. Pielonefritis ya les comenté, ya es simplemente que ustedes vean la condición de ese pequeñito, ¿no? Un niñito que está apagadito, que hay una fiebre permanente, que hay vómitos, ¿no? Eso es importante. Una pielonefritis normalmente su condición por esos vómitos y la fiebre ya es sistémico. Siempre recuerden de esa manera, ¿no? Otra forma, otra mirada que puedo dar a esta condición es a través de este fluxograma, también muy interesante, ¿no? De ver. Si yo digo que su condición de repente es simplemente de tracto urinario bajo, entonces, ¿qué tendría que ser de repente? Simplemente un malestar, ¿no? Malestar, ¿no? Ese pequeñito y más frecuente también, como les digo, ¿no? En mayorcitos, ¿no? Lactantes mayores, ¿no? Y la pielonefritis, que ya ustedes están viendo. Si se da, y esto es como una condición, digamos, debo dar el tratamiento, pues, ¿no? Entonces, eso es importante. Una ITU atípica, también lo mismo, mis alumnos miren estas 3 condiciones que les estoy poniendo para que ustedes vayan viendo bien sus casos clínicos que los van a de repente desarrollar con sus tutores en sus establecimientos. ITU recurrente, nuevamente, 3 ITUs bajas, ¿no? O 2 altas, o una alta y una baja en el lapso de un año, ¿no? Ya saben entonces que si es una bacteriuria asintomática, no requiere, si no hay síntomas, manejo. En la condición de las tiras reactivas, ¿no? Es importante también manejar cómo me viene, ¿no? Si me viene la conducta, digamos, sería, ¿no? Si es positivo en ambos, iniciar tratamiento, ¿no? Acá como dice, uy, le faltó la I, excuse me, sorry, mis alumnos, ¿no? Por querer ordenar, porque la miré y dije, ay, no, ese está medio desarregloso, lo voy a hacer acá, pero me olvidé de sacarla. Bueno, si fuese leucocitos negativos sin nitrito, ¿no? Entonces uno mira y dice, es orina fresca. Yo tendría que pedir, ¿no? Una orina completa para ver, porque a veces en el sedimento podría ser, no se hizo una buena limpieza, todo eso. Pero si no hay sintomatología, no doy el antibiótico. He visto casos en la atención, digamos, primaria o en niveles bajos, cómo asusta solo la evidencia de un nitrito y les dan tratamiento. No es nada, no esperaron más cosas y le dan, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si leucocitos y nitritos negativos, pero este es positivo, si no hay síntomas, no iniciar, ¿no? Antibióticos. Hay que tratar en lo posible de tener el resultado de la orina completa o el I más de ese urocultivo.
Pero hay que buscarle otras condiciones adyacentes, ¿no es cierto?, que le está condicionando, como por ejemplo descartar una infección genital, ¿no? Como la que estábamos viendo ahí, ¿se acuerdan, no? Una vulvovaginitis, una cosa así. Negativo, negativo. Si el paciente está asintomático, busquen otras causas, ¿sí? ¿No? Si es que persistiera algo, hay que indagar y descartar hasta donde se pueda, ¿no? Sintomático, tratar en lo posible de solicitar el examen de orina completa, ¿no? Y buscar también otras patologías. Criterios de la bacteriuria significativa. Fíjense, esto de alguna manera está relacionado a la forma y el método, digamos, de recolección para decir que efectivamente esta bacteriuria se da o no se da, ¿no? O sea, hay síntomas, no hay síntomas y el método que es importante hacerlo, ¿sí? La que lógicamente es, así como se dice, el gold estándar, una punción suprapúbica, ¿no? Es un método, pues, ¿no?, muy bueno, pero hay que saber en qué situación, bajo qué condición le da, permite o no, porque los exámenes, los procedimientos ahora, sobre todo, les digo a mis alumnos que la clínica manda, siempre la clínica, pero si yo veo que hay cierta duda, por ejemplo, ese método para aquel paciente que tiene fimosis o haya una pequeña siniquia de labios, yo necesito hacer una punción suprapúbica porque el método en bolsa o otro método no va a ser confiable, ¿no es cierto? Entonces, tengo que mirar también, ¿no? El cateterismo, ¿no? Acuérdense que eso también está relacionado en aquellos pacientes y sería una elección importante para el lactante. Chorro medio es aquel que ya es el chico, como se dice, ya conoce, o sea, sabe, habla, acepta órdenes y puede de alguna manera hacer eso de decir, no, contente, no hagas tu pipí, ya, puede. Pero si no, el chorro medio también hay que tener bastante, previamente con una adecuada limpieza, ¿no? Entonces, hay también falsos positivos, ¿no es cierto?, de las tiras reactivas. Entonces, por ejemplo, miren falsos positivos. Falso positivo en una enfermedad de Kawasaki, apendicitis, por un proceso inflamatorio puede de alguna manera no hacer una buena limpieza, ¿no? En estos pacientes que tienen litiasis, en una gastroenteritis, por supuesto, ¿no? Puede ser falsos positivos. Y negativos ya ser demasiado proligios, ¿no?, con la limpieza, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen, ¿no?, neutropenia, ¿no?, o una orina diluida. Nitritos, hay falsos negativos, ¿no?, para ellos. Por ejemplo, se menciona orina en vejiga menos de 4 horas, digamos, de tenerla, ¿no es cierto? Lo otro también que es necesario es ver la condición de ese sedimento. Si hay piuría en aquellos, digamos, como sospecha, tendría que ser en una orina centrifugada, ¿no?, para poder nosotros tener la respuesta de que sí, efectivamente es una piuria, ¿no? Y lo mismo en el recuento, que sea mayor de 10 en orina no centrifugada, ¿no? Ok, entonces es necesario que ustedes, para poder realizar un urocultivo, hay que tener una población, digamos, que esté dentro de las indicaciones recomendadas. Por ejemplo, aquel niño, todo menor de 3 meses con sospecha de ITU, ¿no? O fiebre sin foco, ¿se acuerdan, no? Niños de 3 meses con ITU alta y que tenga una tira, digamos, que esté en esa de que sí hay leucocituria, no hay nitritos, o sí en una y otra. Niños con alta sospecha de bacteriemia, ¿no? Es importante también, ¿no?, el urocultivo. Lo mismo todo niño que tiene ITU recurrente. Y en aquellos que ya ustedes saben que hay una malformación asociada.
¿A todos los pacientes se les pide ecografía renal o vesical? No, la clínica manda, siempre les decía, acompañados en este caso sí por un examen de orina, lógico, ¿no? Es importante eso. Y la anamnesis, la historia clínica es tan importante, tan vital, mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, puedo pedir una eco en aquella situación donde hay una infección urinaria febril, menores de 2 añitos de edad para descartar malformaciones, ¿no es cierto? Eso es importante. En toda hito recurrente, ¿no? Y las que de repente son infecciones urinarias que no necesariamente son por gérmenes de E. coli, sino otras. Y las imágenes. Por ejemplo, acá, ¿no? Les pongo siempre al lado también la información, digamos, que puede dar, ¿no? Otras guías, ¿no? Una puede ser por la academia, ¿no? Peruana, o la otra, la NICE. Entonces, pero de alguna manera ambas ven que una cisto-uretrografía es el estándar de oro para diagnosticar reflujo. Entonces, en todas sospechas de reflujo tienen este procedimiento de la cisto-uretrografía, y la miccional es la que de alguna manera les va a hacer de identificar otras malformaciones congénitas, ¿no? Adyacentes a este famoso reflujo vésico-ureteral. Algunas sí se acompañan, por ejemplo, con el DEMSA, ¿no? Con tecnesio 99, ¿no? Que es el ácido dimercaptosuccínico, ¿no? Que es muy importante y que se hace necesario a lo que yo les comentaba, ¿no? A esto. Entonces, una gammagrafía sí para evaluar esta condición de cicatriz y que lo refiere, pero que tendría que hacerse, acuérdense, si es que se hace necesario determinar la captación de esto para identificar la cicatriz relacionado dentro de un seguimiento en aquellos lactantes, ¿no? Que han presentado una infección urinaria y que requieren a los 6 meses solicitarlas, ¿no? ¿Qué dice la guía para la indicación del DEMSA? El DEMSA se puede hacer uso, ¿no? Por ejemplo, acá dice, no lo recomienda, es importante que vean ustedes, no lo recomienda después de un primer evento, ¿ya? Febril de rutina. Solamente acá dice NICE de 4 a 6 meses después de una hito recurrente. Y lo otro, ¿no? En la otra forma es no lo incluye en sus recomendaciones. Por ejemplo, para la NICE sí, pero para esta asociación no la recomienda. En términos generales, para no confundirnos, mis alumnos, sí se recomienda la gammagrafía, ¿no? En aquellos que sí ustedes han hecho un monitoreo, o sea, con el especialista, o sea, el pediatra más el especialista, porque el pediatra siempre tiene que solicitar hacer el seguimiento de este pequeño por el tema de seguimiento para lo que es la evaluación general, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento de la somatometría y también desde el punto de vista nutricional, ¿no? Sobre todo porque el especialista podría, de alguna manera, no todos los establecimientos tienen, ¿cómo se llama?, nefrólogos pediatras. Si lo tuvieran, entonces ya nosotros nos desentendemos, no nos van a hacer interconsultas, porque sabemos que el pediatra nefrólogo va a hacer una evaluación integral, ¿no?
Pero ya, en resumen, todo aquel que ha tenido una ITU recurrente se debe realizar porque nosotros tenemos que monitorear, ¿no? En ITU recurrente, acuérdense, recurrente, ¿no? Sobre todo porque se tiene que, recurrente, ¿no? Se tiene que monitorear la condición de esa cicatriz para evitar, ¿no?, que ese niño se exponga a la hipertensión arterial. Lo otro, mis alumnos, no es solo esto, sino que aquel niño que tiene, por ejemplo, esta alteración vésico-ureteral es una de las malformaciones congénitas que, si no tiene un monitoreo continuo, regular con el nefrólogo, pediatra, es aquel niño que de repente llegue a ser una enfermedad renal crónica. Miren, o sea, por eso hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, dentro de eso, vamos viendo otro tipo de fluxograma para ver la cobertura. Entonces, todo niño que ya clínicamente ven ustedes y hay factores de riesgo son niños sujetos a la cobertura antibiótica. ¿Ok? Eso es necesario. Si en el urocultivo ven ustedes que el crecimiento ha sido importante de acuerdo al tipo de procedimiento para la toma de la muestra y todo, también. Una ITU alta debe ser manejada entre 7 a 14 días y una baja 5 días. El tratamiento de ese fluxograma estábamos tratando de darle mejor, ¿no? Como un mini resumen, ¿no? Entonces, todo niño que por primera vez hace un debut en menores de 2 años con cuadro febril debe ser hospitalizado, ¿no? Para darle inicialmente por 48 horas su cobertura antibiótica, porque la mayoría hace una presentación de pielonefritis, mis alumnos, ¿no? Hay cuadro febril. Y también por esto, ¿no? Porque puede ser que el niño esté deshidratado, porque hay una sospecha de pielonefritis o porque también avanzó un poco más y se está yendo a la urosepsis y evitar que no tenga una ITU atípica. ¿Cuáles son las drogas? Aminoglucósidos más cefalosporina de tercera generación. Ese es el manejo, tienen las dosis, ya son conocidas por ustedes, es importante, ¿no?, ver para esta condición. Nuevamente, entonces, ¿cuándo se hospitaliza? En todo menor, ¿no? En aquellos niños con inmunodeficiencia, niños que tienen signos de deshidratación. Y lo otro, ver, y creo que en la historia clínica a veces nos olvidamos, pero creo que muchas patologías, todos nosotros como docentes tenemos que decirles, ¿no?, que la disfunción familiar es necesario ver si se da o no en el hogar de aquel niño que está con una afección, en este caso renal vésico-ureteral, porque si no, de repente en esa disfunción hay pobre adherencia y se va a otra infección de ITU recurrente. Entonces hay que tener bastante cuidado para eso, ¿ok? Muy bien, entonces esta es una forma. También les he puesto entonces 2 guías de práctica y lo importante para ello es el criterio para saber si hay o no una condición de lesión anatómica por malformación congénita o si no, simplemente la edad es la que marca un debut y un seguimiento. Complicaciones que se dan desde el punto de vista, si es que esta fuese, digamos, solo por reflujo, miren ustedes lo que yo les decía acá. Si el trastorno se da con una malformación, podría ser que este niñito pueda hacer una pielonefritis y si no ha tenido una buena evolución o, ¿se acuerdan que les reitero? La serotipificación del E. coli, ¿no?, que cada vez
las cepas se vuelven más virulentas, entonces puede hacernos mayor cicatriz renal y se va a esto, a una insuficiencia renal crónica terminal. Esperemos que no llegue a eso. Las medidas son más eso, ¿no? Los hábitos de cuidado, la prevención, ¿no? Sobre todo de descartar, como les decía, los oxyurus, manejo sintomático y que florezca, como se dice, en su desarrollo psicomotriz. Como conclusión, entonces, tenemos nuestro, nuestro pequeñito que, identificado la edad, es necesario dar el tratamiento y hacer un seguimiento muy acucioso, ¿no? Si hay malformación, en estas, a los 6 meses, sí se requiere de estudios, de imágenes necesarias para descartar una ubicación. ¿Dónde está el defecto anatómico? ¿Sí? Entonces, la presencia de bacteriuria asintomática no debe ser tratada. Muy bien, 5 minutos.